Supercrack Estrella presenta. Javier Dupont de Ligonnès, el asesino más buscado de Francia, podría estar en Turín. Ocurrió en el año 2011, Javier Dupont de Ligonnès, acusado de asesinar a su esposa y a sus hijos y enterrarlos en el jardín, en su casa de Nantes, se fugó y desde entonces nada se sabe de él. La reciente publicación de una revista francesa, que agotó varias tiradas con nueva información de los asesinatos, y un documental de Netflix reavivaron el interés por un crimen de alto impacto que sigue sin resolución. Tal como describen varios entrevistados del documental Crímenes sin resolver de Netflix dedicado a la masacre, Javier siempre se mostró con todos como un padre muy afectuoso. En el programa se ven numerosas fotos de él abrazando a todos, sonriendo, jugando con ellos en la playa. A día de hoy, Javier Dupont de Ligonnès sigue siendo propietario de una empresa en Estados Unidos a la que visitaba regularmente antes del cuádruple asesinato del pasado mes de abril y su desaparición. El padre de Nantes había creado en 2003 una empresa llamada NetSurf Concept y con sede en Miami. Curiosamente, tenía el mismo objeto social que SelRed, pero parece estar inactivo desde 2006. Los investigadores se han preguntado ocasionalmente si Javier Dupont de Ligonnès no se había preparado para una retirada a través del Atlántico. Pero las colaboraciones con las autoridades estadounidenses no han arrojado nada. Javier Dupont de Ligonnès no parece haber huido a Estados Unidos tras el asesinato de su esposa y sus 4 hijos, y todavía no se encuentra por ninguna parte. Pese a estar en la ruina, asombra la capacidad que tiene Javier Dupont para abrir empresas, y sobre todo para moverse por el mundo. Muchos familiares o testigos pudieron informar a los investigadores la primavera pasada que el hombre nunca estuvo en casa durante la semana, que viajaba mucho y en ocasiones desaparecía durante varias semanas debido a viajes de negocios. Curiosa sobreactividad para una empresa que nunca había despegado realmente, siempre ha sido poco clara. Javier Dupont de Ligonnès editó un sitio y una guía de hoteles y restaurantes para vendedores denominada Ruta Comercial. Los representantes de ventas también tenían una tarjeta de fidelidad que les daba derecho a tarifas negociadas. El sospechoso número 1 del quíntuple asesinato de Nantes sigue en activo pero ya no tiene negocio. El Tribunal Comercial de Saint-Nazaire dictó el miércoles la liquidación judicial de la empresa SelRed, inscrita en Pornic. La empresa no había publicado balance desde 2008 y la deuda de URSAF con la empresa ascendía a 76.000 euros. Parte de las sumas adeudadas, 23.000 euros, consistieron en el pago atrasado de las cotizaciones sociales del único empleado de SelRed entre 2003 y 2004, probablemente su esposa Agnès Dupont de Ligonnès, encontrada muerta en abril en Nantes con sus 4 hijos. Hacia 2009, las deudas se incrementaban y esta situación incluso llegó a afectar la relación de Javier con su esposa. Por unos meses, de hecho, estuvieron separados. Un año después, según diversos testigos, habría vuelto a verse con Catherine, una novia de su juventud, que con los años se convirtió en una acaudalada gerenta de empresas. En las nuevas revelaciones de Society, la publicación también apunta a un personaje importante en la vida de Javier, su amigo íntimo, padrino de Thomas, Emmanuel Teneur, que fue varias veces interrogado por la policía y quien en más de una ocasión le prestó dinero a su amigo. Todo hace pensar a los investigadores que, antes de su desaparición, Ligonnès habría acumulado deudas millonarias que lo ahogaban. Según Society, su intención, de alguna manera, fue la de reforzar la idea de una salida abrupta al extranjero. Sin embargo, su teléfono celular sirvió para armar el recorrido que hizo dentro de su país. El último rastro concreto que se tiene de él es del 15 de abril. Pasó la noche anterior en un hotel de Roquebrune-sur-Argens, y el último rastro que se tiene de él son las imágenes de las cámaras de seguridad que lo registraron cuando salió de su auto, que quedó abandonado en un estacionamiento. Los investigadores lanzaron una orden de busca y captura internacional, pero nadie sabía a ciencia cierta si estaba vivo o no. Una cámara de seguridad confirmó que seguía con vida el 15 de abril. Ese día se alojó en el hotel Le Formule 1 Roquebrune-sur-Argens, y durante esos días realizó varias visitas a restaurantes en sitios distantes e hizo un extraño recorrido para llegar hasta ellos. Los investigadores llegaron hasta su coche 10 días después, pero todas las pistas eran vagas. Los testigos hablan de que su vestimenta era de lo más variada, lo habían visto bien arreglado, con vestimenta informal, con traje de corbata, con cuello alto, con y sin gafas. 15 de abril. Ese día se alojó en el hotel Le Formule 1 Roquebrune-sur-Argens. Ese hotel está muy cerca de Turín. En esta ciudad Turín fue visto.
Casi un año después del quíntuple asesinato en Nantes, el misterio permanece y Javier Dupont de Ligonnès, el principal sospechoso de esta tragedia familiar, sigue siendo buscado activamente. Se dice que los restauradores italianos fueron los últimos en ver al hombre, el presunto asesino de su esposa y sus 4 hijos. Amy y Marc Lanteri, una pareja francesa residente en Italia, afirman haber servido la cena a Javier Dupont de Ligonnès, en su restaurante ubicado cerca de Cuneo en Italia, informa Targa Token. Sin embargo, el diario local no especifica la fecha de la comida. Estamos seguros de que el asesino cenó con nosotros, dijo la pareja en las columnas de este diario. Seguimos las noticias de nuestro país de origen y esta historia nos había marcado, agregó. Según Nice Matin, que se hace cargo del diario italiano, Amy y Marc Lanteri no llamaron a la policía municipal hasta que el hombre se fue. Explican haber tenido dudas y tratar de cocinar a su sospechoso. Este último habría terminado apresuradamente su comida. Esta no es la primera vez que un testigo afirma haber visto a Javier Dupont de Ligonnès en Italia. Una mujer dijo que lo había visto en Turín, informó otro periódico italiano a mediados de marzo. Como recordatorio, los cuerpos de Agnes, la esposa de Javier Dupont de Ligonnès, y sus hijos fueron encontrados en abril de 2011 bajo la terraza de la casa familiar en Nantes. Todos llevaban rastros de balas. Como podemos escuchar en este video de Supercrack Estrella, tanto antes del asesinato, como después del asesinato Javier Dupont estuvo en Italia, y uno de esos lugares fue Turín, la ciudad más satánica del mundo junto con Irlanda. De Irlanda hablaremos más tarde porque parece Javier Dupont también estuvo aquí. ¿Por qué se considera a Turín la ciudad de Satanás? ¿Existe una ciudad satánica? ¿Un lugar donde el diablo actúa más que en otros lugares? Parece que sí. Es una ciudad italiana, Turín. Entre la leyenda y la realidad a lo largo de los siglos, esta ciudad ha visto añadirse a su nombre el apelativo de Ciudad del Diablo, por lo menos por estos 3 motivos. 1. Es un nido de satanistas. Durante el período 1850-1870, el entonces gobierno del Risorgimento se mostraba extraordinariamente tolerante con todas las formas de religiosidad no católica o anticatólica, a las que consideraba instrumentos útiles en su lucha contra la Iglesia de Roma. En esos años, el Piamonte y Turín en particular, tuvieron, en consecuencia, una tolerancia única en Europa hacia movimientos religiosos y mágicos marginales, espiritistas, ocultistas. El proceso de las sonámbulas. Tras la conquista de Roma en 1870, las razones de conveniencia hacia los magos más o menos satánicos pierden peso, y en 1890, con el conocido como proceso de las sonámbulas, la policía y la magistratura turinesas dieron un signo claro de que la época dorada de la práctica libre de las artes oscuras en Turín se había acabado. Las sonámbulas eran mujeres con problemas mentales manejadas por individuos sin escrúpulos, a los que se llamaban magnetizadores. Ellas, las sonámbulas, hipnotizadas, abducidas, eran capaces de hacer actos de los que al despertar no guardaban ningún recuerdo. La Iglesia de Satanás. La leyenda, sin embargo, continúa. En 1968, Turín es una ciudad laboratorio de la protesta obrera y estudiantil, marcada por la presencia al mismo tiempo de formas anticlericales y de una activa masonería de frontera, repudiada por las obediencias masónicas mayoritarias e interesada en el ocultismo y en la magia sexual. En estos ambientes, las noticias periodísticas sobre la existencia de satanistas en California y otros lugares suscita una cierta curiosidad. Un primer grupo de personas, que gravitan en el ambiente de las masonerías marginales ocultistas, se dirige a la Iglesia de Satanás californiana, que conserva en sus archivos huella de estos contactos piamonteses. Entre 1968 y 1970, de allí nace una Iglesia de Satanás de Turín, que alberga discretamente a finales de los 60 y principios de los 70 un número que ciertamente no supera el centenar. Ocultismo. Los orígenes de la segunda formación llamada en Turín Iglesia de Satanás, más estrictamente ocultista, son tan extraños que pueden considerarse paradójicos. Un novelista y folclorista francés, Claude Seignolle, nacido en 1917, había publicado varios libros sobre tradiciones populares sobre el diablo, uno de ellos con un título provocador, Les Évangiles du Diable. Personaje curioso, Seignolle se divertía presentándose como un mago campestre caído por casualidad en París, y dejando circular voces que le pintaban como poseedor de secretos esotéricos, aunque su interés por el folclore demoníaco partía de estudios llevados a cabo por etnólogos académicos. Contactado en 1969 por turineses que buscaban una iniciación satanista, Seignolle les bendijo y les alentó, entre serio y burlón.
Fue suficiente para que estos volvieran a Turín convencidos de haber recibido una verdadera iniciación a una tradición transmitida de padre a hijo, lo que provocó un cisma en el pequeño mundo de los satanistas turineses. Nada de proselitismo. Ni la primera ni la segunda iglesia de Satanás han realizado nunca formas organizadas de proselitismo, y solo reclutan de forma ocasional nuevos adeptos en base a contactos personales. Tampoco ni tienen sedes, ni asociaciones, ni publicaciones, sin embargo, son cada vez más numerosos los casos de misas negras en la capital piamontesa. 2. Triángulos mágicos. Otro de los motivos por los que se asocia a Turín como ciudad de Satanás es porque representa el vértice no de uno, sino de dos triángulos supuestamente mágicos. El primero es más conocido y es el que forma con otras dos ciudades, Lyon y Ginebra, y es un triángulo de magia positiva, blanca. El segundo triángulo tiene las puntas en Londres y Praga, y es supuestamente un triángulo de magia negra, al servicio del satanismo. Según algunos, por tanto, no es casualidad que se haya dado tanta importancia a la línea ferroviaria de alta velocidad Turín-Lyon, serán creencias sin fundamento, pero lo cierto es que muchas sectas esotéricas las asumen. 3. El portón del diablo. Son numerosos los monumentos y los puntos de la ciudad de Turín protagonistas de extrañas leyendas esotéricas. Uno de estos es seguramente el portón del Palacio Trucchi di Levaldigi, mejor conocido como el Portón del Diablo. Este edificio alberga hoy la sede de la Banca Nazionale del Lavoro y, dada la fama de su portón, es también conocido como Palacio del Diablo. Volvamos al asesino Javier Dupont de Ligonnès. En el año 2019 todo parecía resuelto, 8 años de investigación había servido para lograr una pista que parecía fiable, iba a bordo de un avión con destino Glasgow, no podía escapar, pero se volvió a esfumar. Todo parecía resuelto, 8 años de investigación había servido para lograr una pista que parecía fiable, los 30 agentes implicados esperaban que todo acabara. Estaban convencidos de que el sospechoso de matar a su mujer, sus 4 hijos y a sus mascotas, y enterrarlas bajo la terraza de su casa en Nantes el 3 de abril de 2011, había cogido un avión con destino Glasgow. Glasgow es una ciudad y un concejo de Escocia, en el Reino Unido. Es la mayor ciudad de Escocia y la tercera del Reino Unido después de Londres y Birmingham. Está muy cerca de Irlanda. Y este dato nos lleva al asesino más buscado de España, Antonio Anglès, que fue visto por última vez en Irlanda. Parece extraño que el asesino más buscado de España, Antonio Anglès, y el asesino más buscado de Francia, Javier Dupont, buscaran la misma zona para esconderse. Glasgow no es Irlanda, pero está muy cerca de Irlanda. Parece que hay una extraña relación entre el asesino más buscado de España y el asesino más buscado de Francia, ya que parecen buscar la protección en el mismo lugar. La jueza ordena 27 años después averiguar si un marinero ayudó a Antonio Anglès a huir en Irlanda. La policía tomará otra vez declaración al capitán del barco en el que viajó como polizón el presunto asesino de las niñas de Alcácer para esclarecer cómo escapó del camarote. Atentos a este dato porque la policía francesa también insinúa algo extraño con la policía de Glasgow. Vivo o muerto, Antonio Anglès sigue generando tantas noticias como conjeturas sobre su paradero. La jueza de Alcira que recibió el traspaso de la causa del triple crimen de Alcácer ha emitido una comisión rogatoria internacional para tomar declaración al capitán del City of Plymouth, el barco en el que huyó el presunto asesino. La solicitud de auxilio judicial está dirigida a las autoridades de Reino Unido, donde actualmente reside Kenneth Farquharson Stevens, el hombre que gobernaba el mercante de 110 metros de Eslora. El 24 de marzo de 1993, cuando la policía irlandesa subió al City of Plymouth, el fugitivo ya no estaba a bordo. Lo metimos primero en un cuartucho donde nosotros guardábamos la cerveza, luego lo llevamos a un camarote vacío y lo encerramos con llave. Había gente cerca vigilando, pero se las arregló para escapar en un bote salvavidas, una barca hinchable que debió dejarla caer al mar desde 7 metros de altura, afirmó Stevens en la entrevista que le realizó el periodista Gerard Martí. Tras emitir un mensaje de radio a todos los barcos para que buscaran al polizón, un avión francés lo localizó en el mar, lo subimos a bordo y volvimos a meterlo en el mismo camarote. Atrancamos las ventanas y la puerta con tablas de madera para que no pudiera salir, era imposible que él abriese la puerta desde dentro, aseveró el marino. Cuando llegamos al puerto, las autoridades subieron para llevarse al polizón, el oficial jefe dijo entonces que se había ido. ¿Cómo es posible? La madera seguía en la puerta. Alguien tuvo que dejarle salir y haber recolocado la madera. No pudo escapar de ese camarote sin ayuda, añadió Stevens.
Días después, la policía inglesa reunió a toda tripulación en Liverpool, nos explicó lo que había hecho ese hombre, y entonces el oficial me dijo que pensaba que un miembro de la tripulación le había ayudado a escapar, señaló el capitán jubilado, y es que el caso de Antonio Anglés y el de Javier Dupont de Ligonnès parecen tener similitudes, los dos llegaron hasta aquí y de aquí escaparon. Volvamos con Javier Dupont de Ligonnès. Todo parecía resuelto. 8 años de investigación había servido para lograr una pista que parecía fiable. Los 30 agentes implicados esperaban que todo acabara. Estaban convencidos de que el sospechoso de matar a su mujer, sus 4 hijos y a sus mascotas, y enterrarlas bajo la terraza de su casa en Nantes el 3 de abril de 2011, había cogido un avión con destino Glasgow. No se podía escapar. Alertaron a las autoridades escocesas y procedieron a la detención del sospechoso nada más bajar del avión. El hombre no se resistió. Los policías lo describieron como físicamente irreconocible, le tomaron las huellas digitales convencidos de que se trataba del conde Javier Dupont de Ligonnès, pero a la espera de la confirmación, procedieron a hacerle una prueba de ADN. A pesar de ello, las autoridades escocesas trasladaron a sus colegas franceses un mensaje claro: este es su hombre. Además, el diario Le Parisien indicó que 4 agentes diferentes habían confirmado de que el detenido era Dupont. A pesar de todo, los investigadores franceses llamaron a la prudencia hasta que se personaran en Glasgow para certificar que realmente se tratara de él. Pues bien, Dupont se había vuelto a escabullir. El detenido era en realidad Gui Joao, un hombre de 69 años, jubilado, de nacionalidad portuguesa y que vive al noroeste de París. A pesar de ello, tuvo que pasar la noche bajo custodia. Después de que las pruebas de ADN confirmaran que no se trataba del fugitivo, Joao fue puesto en libertad. La policía de Escocia comunicó su liberación el pasado sábado y emitió un comunicado en el que indicaba que fue detenido bajo custodia policial en relación con una orden de detención europea emitida por las autoridades francesas. Se realizaron investigaciones para confirmar la identidad del hombre y tras los resultados de estas pruebas, se confirmó que el hombre arrestado no es el sospechoso de crímenes en Francia. Según añade el diario galo, las autoridades francesas acusan a las escocesas de haber permitido que escapara. Según Le Parisien, las autoridades inglesas alertaron a las francesas sobre un cambio en la reserva del billete de avión del sospechoso, lo que significa que en realidad despegaría el viernes de Roissy. Con poco tiempo y con la imposibilidad de enviar un equipo de vigilancia, los investigadores franceses pidieron a sus colegas escoceses que arrestaran al sospechoso cuando saliera del avión en el aeropuerto de Glasgow. Así es como, el viernes por la tarde, Gui Joao fue detenido, mientras su esposa escocesa lo esperaba en la sala de llegadas. Aquí podemos escuchar que lo que dice la policía de Glasgow, se contradice de lo que dice la policía francesa. Al final no queda muy claro lo que ocurrió, pero la policía francesa es muy contundente. Según añade el diario galo, las autoridades francesas acusan a las escocesas de haber permitido que escapara. Alucinante, ¿verdad? ¿Verdad a que se parece a lo mismo que ocurrió con Antonio Anglés? Todo este intercambio de información precipitado, que no dejó margen de reacción a las autoridades francesas, no ha sentado bien a los investigadores, que acusan a sus colegas escoceses de haber permitido que el fugitivo escapara. Varias fuentes de alto nivel fueron categóricas: la policía escocesa nos lo dijo y lo repitieron. Este es su hombre. Sin embargo, a pesar de varias peticiones francesas, la policía escocesa se negó a enviarles las huellas dactilares tomadas en Glasgow, añade el diario galo. El destino final de Javier Dupont de Ligonnès fue desaparecer en Glasgow, mientras que el destino final de Antonio Anglés fue desaparecer en Irlanda. Destino contra destino y tiro porque me toca, ¿qué ocurrirá en esta parte del mundo donde los asesinos acuden y desaparecen? Quién sabe, quizás ya estén en la Antártida con el pedófilo Jeffrey Epstein. La familia Dupont de Ligonnès es una antigua familia aristocrática francesa originaria de Annonay, en el Vivarais región en el sureste de Francia. En 2015, un periodista francés recibió una carta firmada, supuestamente, por Javier y en la que se podía leer: sigo vivo. Algunos creen que Javier salió de Francia, pero no se fue para América Latina, sino para Escocia. Otras teorías sobre el paradero del que sería el único sobreviviente de la familia Dupont de Ligonnès, dice que Javier no salió nunca de Francia y gracias a las conexiones de su familia, se ha escondido en residencias en todo el país.
Por su parte Xdistine, la hermana del acusado, en sus escasas apariciones dado que se encuentra en una especie de encierro religioso junto con su madre, sigue sosteniendo que su hermano está vivo. El exhaustivo informe de Society traza un perfil muy detallado de Javier Dupont de Ligonnès, señalado en los medios por sus iniciales, XDDL. Único hijo varón de una familia de la nobleza de Versalles, que con el tiempo fue perdiendo su fortuna, heredó de su padre Hubert el título nobiliario de conde. Sin embargo, a Javier, más interesado por los negocios y los autos de alta gama y gran admirador de los Estados Unidos, la vida de las tradiciones francesas nunca pareció interesarle, según reconstruye Society. Cuando Hubert decidió dejar a su esposa y a sus hijos para irse con una amante, Javier pasó a ser de alguna manera el jefe de su familia y quedó a cargo de su madre Genevieve, una mujer extremadamente religiosa que dirigía un grupo de oración que pretendía recibir mensajes divinos relacionados con el apocalipsis, según describe la revista y sus hermanas. La otra teoría es que Javier Dupont de Ligonnès y su familia simularon la muerte, que los cuerpos enterrados en el jardín no es de su familia, sino otros cuerpos. Que ellos, como muchos de la élite, esperan un fin del mundo, y que poco a poco se están escapando a la Antártida, simulando sus muertes en este mundo conocido que tenemos nosotros. Pero esto es solo otra teoría. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.